Damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, analista económico. Economista Cordero, bienvenido. El día de hoy hemos despertado a los ecuatorianos con nuevos precios en los combustibles. No son medidas drásticas, no son sorpresivas, provienen de un decreto que lo puso en práctica a mediados del año anterior el gobierno de Lenín Moreno. Los precios de los combustibles se encuentran al momento, el día de hoy, ya en las gasolineras, en 2,9 centavos la gasolina extra, 1,52 centavos el diésel premium y un referente de 3,20 el galón de gasolina super. A pesar de ser una guerra anunciada, hay protestas en el país. Sectores indígenas y los choferes se encuentran a la expectativa de una respuesta del gobierno. Iniciemos por este tema con su análisis. Ante todo, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, el tema de la gasolina, y hemos conversado alguna vez, el decreto del presidente Moreno lo que hizo fue eliminar totalmente los subsidios que pesaban sobre los combustibles, diésel y gasolina fundamentalmente. Y obviamente eso dejó abierta la posibilidad de que el precio suba en función del precio internacional. Los primeros meses de aplicación no hubo mayor problema porque los precios internacionales del petróleo se mantenían bajos, pero en este momento indudablemente el efecto de esa subida se va sintiendo, particularmente en aquellos sectores que utilizan la gasolina, digamos así, como un insumo para la prestación de servicios. De ahí el reclamo válido, digamos así, entre comillas, del sector transportista, porque están encareciéndose sus costos y la alternativa que existiría sería la subida en las correspondientes tarifas, bien sea de transporte público, de carga o de pasajeros. Frente a esto, lo que hemos visto estos días, desde que ha habido una reunión del presidente del Ejecutivo con el sector de los transportistas para buscar algún tipo de arreglo, de mecanismo que permita, no digamos necesariamente subsidiar el precio del combustible, pero sí buscar algún mecanismo que permita compensar esa subida de tal manera que los transportistas no se vean obligados a encarecer el costo de sus tarifas. Yo creo que en la semana pasada lo que se resolvió fue justamente formar mesas de diálogo para buscar algún acuerdo en este sentido, en el de compensar a los transportistas contra el precio de la gasolina o el precio del diésel. La reacción de los campesinos o de un sector de la CONAIE indudablemente es una reacción eminentemente política. Yo creo que ahí está muy claro que lo que existe ahí es una agenda política independientemente, con el uso de la palabra, del pretexto que exista para realizar las movilizaciones políticas. Porque si incluso nos fijamos en la declaración que existía de este paro o este movimiento del 11 de junio, antes del acuerdo con los trabajadores, con los transportistas era diferente. Ahora ya se habla de otro manejo en el tema de la gasolina. Entonces yo creo que ese es un movimiento eminentemente político, nada tiene que ver con reivindicaciones estrictamente económicas. Más aún, si nos fijamos claramente, si esas propuestas económicas del movimiento indígena estuvieran como propuestas políticas, ¿no? Muchas de ellas ni siquiera estuvieron presentes en el programa económico de Pachacuti, y son propuestas económicas que no tuvieron eco, al menos en el último proceso electoral. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy claros, ese no es una reivindicación económica, es una reivindicación y responde, creo yo, a una agenda política claramente trazada, insisto, en donde los pretextos económicos son pretextos, pero el objetivo es básicamente un objetivo político. Pero más allá de estas manifestaciones, tanto de los indígenas con diríamos la intención política, como usted señala, o los choferes afectados, sí, por una serie de factores, entre ellos la elevación del precio de los combustibles. Por otra parte, ¿vale o es ya el momento en que el gobierno nacional empieza a pensar en una política propia con respecto al precio de los combustibles? Pues el decreto del anterior gobierno llevaba, y esto lo decía literalmente, la intención de lograr una convergencia
hacia precios internacionales. Generar también una especie de escudo con respecto a las fluctuaciones del precio internacional del barril del petróleo, que el año anterior tuvo una tendencia a la baja, en esta ocasión tiene una tendencia al alza. Ha superado en esta semana el precio de $70 por barril, que es un precio extraordinariamente bueno, que no se lo he visto por lo menos en 2 años. Mientras tanto, los precios de los combustibles son en algunos casos ya similares a los de Ecuador. En los Estados Unidos, la gasolina, que es equivalente a la super de acá, se encuentra en $2.70, mientras la super al momento en Ecuador tiene un referencial de 3,20 con alguna pequeña fluctuación. Pero hay asimismo desequilibrios que se mantienen. El diésel con $1.52 como precio oficial se encuentra aún al 50% del valor de lo que se expende en países vecinos. Otro de los objetivos, dicho sea de paso, era el de evitar la salida de combustibles en forma ilegal a través del contrabando. Y qué decir del gas, tema tabú que sigue en Ecuador, con $1.65 el cilindro de medio kilo. El punto es, debe revisar o debe hacer consideraciones ya de carácter político para generar justamente políticas de Estado y políticas de su gobierno, el presidente Lasso. Sí, yo creo que las reuniones que mantuvieron la semana pasada van por esa línea justamente. Es decir, el decreto del presidente Moreno, decíamos, eliminó en general el tema del subsidio a los combustibles, diésel y gasolina fundamentalmente. El tema del subsidio del gas no se ha topado, por lo tanto el subsidio al gas subsiste, sí, continúa, no hay ahí ninguna situación diferente. Y lo que se está planteando es realmente una forma, si cabe el término, de focalizar el subsidio a los combustibles y entregar mediante precios rebajados o mediante compensaciones, habrá que ver cómo se llegue el acuerdo, pero justamente focalizar el subsidio para que los transportistas tengan un precio en general de combustibles más reducido que el resto de la población, dado que, insisto, este precio del combustible a ellos les impacta sobre las tarifas que deberían cumplir. Entonces, la focalización del subsidio sería justamente lo que se está buscando ahorita con estas mesas de diálogo. Insisto, puede ser vía precio o puede ser vía compensación, pero el objetivo de esta focalización es el de mantener o no hacer que las tarifas del transporte público, de carga o de pasajeros, se incremente, que es básicamente el objetivo y que es básicamente el reclamo de los indígenas. O sea, este rato los pasajes y los fletes no han subido, y con las mesas de diálogo lo que se buscará es justamente eso, evitar que esos fletes, esas tarifas suban a través de las compensaciones que puedan hacerse. Es decir, las mesas de diálogo lo que estarían haciendo en definitiva es que este gobierno pueda establecer claramente el mecanismo a través del cual focaliza ese subsidio del que tanto se hablaba en años anteriores. La Cámara de Transporte en la ciudad de Cuenca se ha anticipado presentando ante el gobierno municipal una tarifa referente de 45 centavos el pasaje. Este sería una elevación de shock si llegara a darse, pero piden que se abran al diálogo y que se reconsideren estos precios para un sector que se encuentra también en una profunda crisis. El ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, un exalcalde de esta ciudad, ha optado también por conformar estas mesas de diálogo o esta comisión para que estudie estos temas. Ha señalado que se pedirá a las universidades un estudio técnico para fijar las tarifas de transporte, no solamente urbano, sino también interprovincial, y por otra parte una comisión también que estudiará las posibilidades de una focalización en el precio de los combustibles. ¿Cómo ve usted estas salidas? Yo creo que esa es la salida correcta, que es una salida en base a diálogo y en base a estudios técnicos, más allá de salidas políticas de dar subsidios a todo o no dar subsidio a nada. En ese sentido creo yo que es positivo. O sea, habrá que revisar técnicamente el impacto que tienen los combustibles en los costos de las tarifas de los distintos servicios de transporte, y efectivamente para evitar la subida de las tarifas, para evitar que la subida de los combustibles impacte directamente en el valor o en el bolsillo del usuario,
se hagan las compensaciones que puedan hacerse o que deban hacerse y que el gobierno esté dispuesto a hacerlos. Lo que sí se ha notado es de que no existe una posición cerrada del gobierno en el sentido de decir que no hay una voluntad, digamos así, de buscar algún mecanismo de compensación. Esa voluntad la existe y creo yo que se va a llegar a un buen término en ese sentido. Pero el objetivo, como digo anteriormente, era eliminar ese subsidio generalizado en los combustibles que provocaba, entre otras cosas, justamente el contrabando o que beneficiaba a sectores que no lo necesitaban. Por ejemplo, se decía que se utilizaba el combustible para calentar piscinas o para darse ciertos lujos que no se podrían dar si es que se pagara el precio que realmente debe ser. ¿Piensa usted entonces que esta focalización irá también al precio del gas y diríamos sobre todo el gas? Por ahora creo que no todavía, porque no existe todavía un plan para ese lado sobre el gas, pero el tema urgente sobre combustibles de gasolina y diésel creo que sí va a buscarse la focalización o la compensación para evitar que la subida del precio impacte en las tarifas. Bien, vayamos al otro tema de la reforma tributaria que el propio gobierno anticipó, incluso antes de haber tomado el poder, que sería uno de los principales temas que asumiría. Nos parece que el gobierno ha estado primero analizando la situación del país, midiendo el terreno, no se han hecho mayores declaraciones, pero Simón Cueva el día de ayer habló ya dando ciertos lineamientos. El piso o el techo, depende cómo se lo vea, de $11,212 al año para los contribuyentes, y la decisión del gobierno, la intención de ampliar la base de contribuyentes al eliminar exenciones o beneficios tributarios para los que más ganan. ¿De qué manera cree usted van a venir estas reformas? A ver, bueno, el ministro Cueva ha hecho algunas declaraciones en ese sentido en los últimos días, la que usted hace referencia concretamente sobre la reforma tributaria, algunos indicios, y creo yo que aclarando aquella mala interpretación que hubo un poco antes de que comience a ejercer sus funciones, en el sentido de que iban a ser $550 de sueldo mensual los que tenían que contribuir. Eso creo yo que se aclara con esta situación en el sentido de que la base mínima para tributar no va a ser cambiada y este rato está anualmente los ingresos sobre los 11,000, o sea, en términos mensuales está algo más de $900 mensuales. Quienes ganen por debajo de eso obviamente no van a pagar impuestos tal como está este momento. Y las otras declaraciones que ha hecho en el tema tributario han sido muy, muy repetitivas, si cabe el término, ha sido de que va a aplicarse un tema de solidaridad, de equidad en el tema de la recaudación fiscal. En ese sentido, creo yo que la reforma tributaria, a más de la revisión de aquellas exenciones de las cuales se benefician a veces personas o empresas que tienen altos ingresos, va a ir justamente por una revisión de lo que se llama en materia tributaria la progresividad del impuesto a la renta. Es decir, buscar mecanismos para que aquellas personas y aquellas empresas que más pagan tengan que porcentualmente contribuir con un mayor nivel. Por ejemplo, en el caso de las personas, la escala tributaria a partir de los 900 y pico va con una contribución que comienza con el 5% y termina con el 35%. O sea, los altos ingresos personales en el país, los altos ingresos de las personas que superan ciertos límites pagan hasta el 35% de su ingreso como impuesto. En el caso de las empresas hay una tarifa plana, digamos así. Todas las empresas pagan un 25% sobre sus utilidades. Creo yo que a lo mejor se va a hacer una revisión en el tema progresividad, a lo mejor de las personas en los segmentos más altos para subir esa contribución del 35% y a lo mejor también puede hacerse alguna revisión en la tarifa plana que tienen las empresas para que aquellas empresas, aquellas instituciones que tengan utilidades más altas no paguen únicamente el 25%, si a lo mejor contribuyan con un nivel más. Ese sería un claro ejemplo de equidad tributaria manejando lo que se llama, insisto, la progresividad tributaria. ¿Cómo se vislumbran las acciones que se tomará para evitar, minimizar temas de evasión y de elusión fiscal?
En el actual sistema tributario existen algunas, llamémoslo así, rebajas, deducciones, etcétera, que a veces son aprovechadas o abusadas por algunas instituciones. Eso significa que no se está evadiendo el pago del impuesto a la renta, sino que se está utilizando esos mecanismos que prevé la ley de la manera más positiva posible, digamos así, para pagar menos, que sería el caso de la ilusión. Entonces, la revisión de la ilusión tributaria significaría revisar justamente este tipo de exenciones, este tipo de restas en el impuesto gravable, de tal manera que no se permita una burla, digamos así, o justamente una ilusión del pago de las contribuciones que deberían realmente hacerse. Creo yo que a nivel mundial la tónica está muy clara, va porque quienes más ganen deben contribuir más. No nos olvidemos que hace pocos días también el G7 estableció algún criterio y alguna petición de que se establezca algún tipo de impuesto universal a las grandes fortunas. Un 15%, esos enormes consorcios, así fue. Exactamente, porque se está viendo a nivel mundial, no solo en el país, que realmente a lo mejor el esquema tributario que estuvo vigente hasta estos años no contemplaba los grandes ingresos que de alguna manera se están dando en los últimos años y por lo tanto es justo, vale la pena recalcarlo, que aquellos grandes ingresos contribuyan más. En la medida en que estos ingresos no van a ser utilizados por el Estado o por el gobierno para sus gastos en general. Y ahí viene la otra declaración del ministro Cueva, que también vale recalcar, de que esta equidad tributaria significará también priorizar, o servirá, perdón, para priorizar estos mayores ingresos, para priorizar a aquellos sectores que lo necesitan, como son salud, educación, etcétera. Entonces, es una forma muy clara de redistribuir el ingreso, que a lo mejor en los últimos años, como les decía, hay ingresos muy grandes que están contribuyendo no proporcionalmente de la manera adecuada. Esto que se convierte en un lineamiento y una intención del G7 de los grandes países del mundo para que las grandes empresas, los gigantescos consorcios paguen más como contribución, de alguna manera tuvo también un anticipo aquí, probablemente no como un referente para los G7, pero sí es un importante antecedente en el país que en la agenda de octubre del 2019 los sectores sociales es uno de los temas que solicitaban que las grandes empresas paguen más impuestos, y en esta línea se está moviendo también el ministro Cueva, pues ha señalado que el Servicio de Rentas Internas está creando una unidad de grandes contribuyentes para reforzar el control. Sí, efectivamente, porque le digo, o sea, lamentablemente se ve que hay grandes ingresos que no guardan relación con la distribución general del ingreso que existe y por lo tanto ahí los gobiernos, el Estado, tiene que intervenir para poder lograr algún tipo de redistribución de ese ingreso. Y en el mundo actual la forma de redistribuir el ingreso es justamente haciendo o pidiendo contribuciones tributarias a aquellos grandes ingresos para, vía gasto social, utilizarlos en aquellos sectores que más lo necesitan. Entonces, esta es una preocupación no solamente del país, ha sido en los últimos años una preocupación mundial que se ha materializado con esta propuesta que hace el G7, pero que en algunos países se viene ya trabajando en este tipo de reformas. Otra de las declaraciones en términos genéricos que ha hecho el ministro de Economía, que usted ya se refirió, aparte de ella, es de que no se tomarán medidas sorpresivas y que también uno de los pilares o líneas de acción, eje transversal, es tomar medidas equitativas y solidarias. Es decir, no se quiere utilizar un viejo estilo de los ministros de Economía en Ecuador, sobre todo en el pasado, antes de la dolarización, de tomar medidas sorpresas, medidas de shock que realmente sacudían al país. El gobierno no tiene la intención de mover mucho las aguas, diríamos en términos coloquiales. Sí, en las declaraciones del ministro, si bien no existe todavía el plan económico, que se entiende que están trabajando en ellos, pero él manifestó y hizo conocer lo que se llamarían los 5 ejes o los ejes principales de ese programa económico. Y entre esos ejes justamente está el tema de que el programa económico será un programa económico, o en general,
La política económica será una política económica consensuada. Se entiende que va a ser conversada plenamente con los distintos sectores sociales, con los distintos sectores políticos para buscar un gran acuerdo nacional. Y sobre todo va a ser un programa económico, de lo que ha dicho el ministro Cueva, un programa económico que en base a este esquema de consensuar con los distintos sectores, sea un programa que básicamente genere confianza tanto interna como a nivel internacional, porque el ánimo también dentro de los ejes de este programa económico está el de atraer inversiones o el de hacer que el país se convierta en un país atractivo tanto para la inversión privada nacional como para la inversión privada extranjera. Entonces, de las declaraciones del ministro Cuevas se puede ver que tienen más o menos clara cuáles van a ser los ejes por dónde va a ir ese programa económico, y efectivamente la conversación, el consenso están en primer punto dentro de estos ejes. Ahora hay una gran masa de ecuatorianos, una gran masa de contribuyentes que no se encuentran por debajo de este techo de los $11,200 aproximadamente, y que tampoco son las grandes empresas, las gigantescas empresas de Ecuador. ¿Qué va a suceder con ese gran sector muy importante para la economía, muy importante para el fisco, para el cual sin duda vendrá también la eliminación de ciertas exenciones? Claro, habría que ver las exenciones por dónde vienen, pero es decir, lo que ha dicho el ministro Cueva y esos 11,000 y pico, lo que están haciendo referencia es a la fracción básica sobre la cual se comienza a pagar impuesto a la renta, que son los 900 y pico de dólares mensuales. Es decir, una persona que gana, digamos así, $1,000 mensuales, si no tuviera ningún descontado el aporte al Seguro Social, si es que no tuviera ningún tipo de rebaja, de descuento, estaría pagando el 5% por encima de la fracción básica. Para que quede claro cómo funciona este momento, supongamos que la fracción básica son $1,000 mensuales, más o menos 12,000 mensuales netos. Si es que no tuviera exenciones y alguien gana $13,000 al año, tendría que pagar en la actual forma de tributación, tal como está sin ningún cambio, el 5% de $1,000. Esa es la contribución actual. Lo que ha dicho el ministro Cueva es que esa forma de arranque de las contribuciones de las personas no va a ser modificada. Habrá que ver si se modifica también el tema de rebajas personales, que ya sí afectarían directamente el tema de las contribuciones de las personas, o si las deducciones, las rebajas afectan a los grandes ingresos. Eso no está claro, pero yo creo que en ningún caso se va a afectar o quienes ganen ingresos bajos van a tener que contribuir más que lo que están contribuyendo en este momento. Un comentario para cerrar, economista Cordero, sobre este anuncio que de alguna manera da cuenta de una simbiosis entre el sector público y el sector privado. La intención de que bancos y cooperativas del Ecuador aporten liquidez al gobierno a través de la compra de certificados de tesorería del gobierno, los denominados CETES. Sí, ha habido una petición, entiendo, del ministro Cueva, una conversación con los distintos representantes del sector financiero, cooperativas, bancos, y creo que lo que va a hacer el sector bancario es, como forma de inversión de sus recursos, a comprar documentos del Estado para darle cierta liquidez al gobierno. Es decir, es como que el gobierno emitiera documentos y esos documentos van a ser comprados por el sistema financiero en el afán justamente del afán o en esta muestra del sistema financiero de contribuir con el avance del país. Entonces el acuerdo va por ahí, entiendo. Hay una inversión, las inversiones que hacen normalmente las entidades del sistema financiero, y estas inversiones van a ser hechas en documentos emitidos por el Ministerio de Finanzas que le darían liquidez para que el gobierno pueda afrontar lo que le queda. Bien. Queremos agradecerle al economista Carlos Cordero. Él fue rector de la Universidad de la SUAY, también funcionario de carrera, llegó a ser el gerente del Banco Central aquí en la localidad. Gracias, economista Cordero. Tuvimos un pequeñísimo corte en la señal, le dejamos para su despedida. Muchas gracias, lo pasen las mejores familias. Muchas gracias y siempre las órdenes.
Gracias a Carlos Cordero, analista económico. Son las 8:06. Pásame.